Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este hermoso día del Señor. Y bueno, pues vamos a estar estudiando en esta hora la siguiente lección de nuestra serie que hemos estado ya por algunas semanas estudiando, que es el estudio del libro del profeta Miqueas. Entonces, ahí voy a empezar a proyectar unas pequeñas notas que traigo preparadas. No sé si alguien me pudiera comentar si ya se alcanzan a ver. Sí, hermano. Sí. Muy bien, perfecto. Pues ya entramos, amados hermanos, a la recta final de este estudio, ¿verdad? Nada más quedan por ahí, además de estas otras tres lecciones y bueno, realmente ha sido de mucha bendición, al menos en lo personal, para el crecimiento espiritual, para mi edificación, este estudio, porque la palabra de Dios es relevante en todo momento, ¿verdad? Por ahí lo comentaba en otras ocasiones que a veces, sobre todo cuando leemos los libros de historia, de profecía, necesitamos abrir la palabra de Dios con ese espíritu, diciéndole al Señor qué es lo que Él nos habla acerca de su palabra el día de hoy, porque su palabra es relevante, así como lo fue hace miles de años cuando habló a los profetas, cuando habló a su pueblo. De igual manera es relevante en el 2021, cuando también Él habla a su pueblo, que somos nosotros, el pueblo del nuevo, bajo el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta lección número 9, que bueno, seguimos también utilizando este material confeccionado por nuestro hermano Daniel Casillas. Esta lección se titula Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Más adelante vamos a ver que es una pregunta que nuestro Dios hace al pueblo a través del profeta Miqueas. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Y el texto a memorizar que tenemos se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 3, que dice de la siguiente manera: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y vamos a estar meditando precisamente en esos primeros 5 versículos del capítulo 6 de Miqueas. Ese es, digamos, el texto base a partir del cual vamos a estar centrando el estudio de esta mañana. Voy a leer precisamente esos 5 versículos de Miqueas 6. Les pido que sigan con su vista. Aquí los tengo escritos en la pantalla o bien desde sus Biblias. Dice Miqueas 6, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que reconozcas las justicias de Jehová. Este es la porción de la escritura en la que meditaremos el día de hoy. Y les pido que tengan abiertas sus Biblias para poder ir siguiendo el estudio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Si se fijan, bueno, el título de la lección está tomado directamente de las palabras de nuestro Dios ahí en el versículo 3
Miqueas capítulo 6, ¿verdad? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? A mí, yo cuando oigo esas palabras, realmente me pone a temblar que el Señor algún día a mí me pregunte eso, ¿verdad? Rafael, ¿yo qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Dime algo en contra mía. Entonces son palabras muy duras, son palabras de una demanda de respuesta de parte del pueblo. Obviamente el pueblo no tendría nada que responder contra Dios. Y en eso es, digamos, parte de la idea central que vamos a estar meditando en esta mañana, en que vemos cómo a través de la historia del pueblo de Israel, Dios fue fiel a la promesa que él había hecho para con su pueblo y ellos le regresaron infidelidad, le regresaron a Dios idolatría, le regresaron, le pagaron con pecado, ¿verdad? Ellos no fueron fieles al pacto que habían hecho con Dios, porque un pacto es entre dos entes. Por un lado estaba Dios y por otro lado su pueblo haciendo ese pacto, ¿verdad? Y ya decíamos también en una lección pasada que Dios al ejecutar juicio contra Israel, él estaba siendo fiel al pacto que había hecho con el pueblo, ¿verdad? Él dentro de ese pacto, si ustedes recuerdan, en las promesas que Dios le hace al pueblo es, si tú obedeces, entonces te va a ir bien. Si tú me adoras solamente a mí, entonces recibirás bendición, ¿verdad? Es un pacto, una promesa que tiene una promesa y un resultado, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, obviamente, tomando esas mismas palabras, bueno, también, obviamente, aplica el, si no eres obediente, entonces te va a ir mal. Si eres idólatra y te juntas con los demás pueblos y adoras a sus dioses, entonces caerá maldición sobre tu casa, ¿verdad? Eso era el pacto. Entonces, Dios está siendo fiel al pacto que él había hecho. Porque a veces podríamos pensar que Dios a lo mejor, pues pudiéramos ver como como un juez, un ejecutor muy riguroso, muy autoritario tal vez, ¿verdad? El Señor, ¿cómo puedes, si tú eres todo amor, toda bondad, cómo puedes castigar a tu pueblo de esta manera? Bueno, Él es fiel. La prueba de esa fidelidad era precisamente el juicio sobre Israel, precisamente el hecho de que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia, iba a haber destrucción en su tierra. Dios se demuestra fiel al pacto que él había hecho con el pueblo. Entonces, esta lección la hemos dividido o la tenemos dividida en estas secciones. Primero vamos a ver una introducción. Después vamos a estar meditando en los primeros dos versículos. Dios mandó a su profeta a presentar la situación. El versículo 3, Dios confrontó a su pueblo con una pregunta. Versículos 4 y 5, Dios recordó a su pueblo lo que había hecho a su favor. Y por último, aplicaciones. Bueno, pues a manera de introducción ya veíamos en los capítulos anteriores de Miqueas que el pueblo se había alejado de Dios. Ya decíamos que la maldad del pueblo había crecido delante de los ojos de Dios de una manera tal que Dios ya no lo podía seguir tolerando, ¿verdad? El pueblo había caído en inmoralidad, el pueblo había caído en idolatría y en una indiferencia muy notoria hacia los mandamientos de nuestro Dios. Esa era la situación que imperaba en el pueblo en aquel entonces. Y aquí nuevamente, hermanos, también lo he mencionado en otras ocasiones, es que el pueblo de Israel en la palabra de Dios es un retrato en el espíritu de la condición del hombre. El pueblo de Israel es un retrato, es un reflejo de nuestra propia condición en el espíritu. A veces
pudiéramos caer en el error de tomar lo que Dios nos dice a través de su palabra, de su pueblo, ¿verdad? Y decimos, es que cómo el pueblo pudo hacer eso, cómo el pueblo pudo quejarse. No veían las bendiciones que Dios les había mandado en su camino, y es que cómo podían quejarse contra Dios, cómo podían ser idólatras, cómo podían poner otras cosas antes que a Dios. Bueno, es un retrato en el espíritu de nuestra propia condición. Y no hablo solamente de las personas inconversas. Acuérdense que estos eran el pueblo de Dios en el antiguo pacto que Dios había hecho con Abraham. Nosotros somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Entonces, creo que si a alguien le está hablando Dios a través de estos, a través de su palabra y a través de estos estudios que hemos estado llevando, es a nosotros como su propio pueblo, ¿verdad? Porque al pueblo de Israel es a quien le hablaba. Entonces, no hay receptor más directo de esta palabra que nosotros mismos, que hoy somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Siguiente punto, por causa de sus pecados y su ingratitud hacia Dios, ya decíamos que Dios los había llenado de bendiciones. Dios los tuvo que someter a juicio y destinarlos a sufrimiento que surgen del asedio de la ciudad. Iba a haber hambre, iba a haber muerte, caída en poder del enemigo y al final el cautiverio en Babilonia. Después habría salvación porque Dios es un Dios lleno de misericordia y de amor y de compasión, ¿verdad? Eh, pero bueno, este es realmente la consecuencia que el pecado de los del pueblo tuvo por haber sido infiel a los mandamientos de nuestro Dios. Siguiente punto, Dios les anunció lo que les vendría por medio de sus profetas, ¿verdad? Y no nada más del profeta Miqueas, de muchos profetas de la antigüedad, pero en vez de prestar oídos al mensaje, ellos actuaron como un pueblo impío. Ahí en segundo libro de Crónicas 36, versículos 15 y 16, leemos lo siguiente, dice, fíjense, Jehová, el Dios de sus padres, de los padres de este pueblo, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. O sea, no es que Dios solamente les dijo una vez, sino les dijo en múltiples ocasiones, ¿verdad? Los mandamientos, la ley, ya había estado dada una vez allá en los libros de Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Y el pueblo desobedeció. Y aún así Dios les advirtió múltiples veces, ¿verdad? Aquí lo dice segundo de Crónicas. ¿eh? Constantemente envió palabra por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio, es decir, ya no hubo vuelta atrás. El juicio se tenía que ejecutar eh, como una demostración de la fidelidad de Dios al pacto. Siguiente punto, algunos daban mal consejo al pueblo en vez de llamarlo al arrepentimiento. Ya veíamos que había falsos profetas que hablaban al pueblo palabras cómodas, palabras que los hacían sentir esa falsa seguridad, ¿verdad? Que los hacían sentir de que no te preocupes, tú sigue tu camino, no va a pasar nada, ¿verdad? Ya lo veíamos. Y en Ezequiel 11:3 dice que estos falsos profetas, esos falsos mensajeros decían, no será tan pronto. Esto que dice estos profetas que va a pasar, no se preocupen, no va a ser pronto. Edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Es decir, ustedes sigan viviendo la vida que han vivido durante todos estos años, no se preocupen por lo que dicen estos profetas de Dios. Entonces hacían escarnio de ellos, se burlaban de ellos. ¿Cuántas veces nosotros también en la actualidad vemos cómo hay gente que menosprecia la palabra de Dios y hace escarnio de lo que será la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ellos, la gente que vive en pecado dice, no, a mí
no me importa, eso no va a suceder, eso son fantasías. Bueno, la palabra de Dios es muy clara que un día Cristo va a regresar por su iglesia y va a haber después, va a haber una gran tribulación en la tierra y ahí es donde va a ser el llorar y el crujir de dientes, como lo dice la palabra de Dios. Pero hay gente que ignora esa verdad, así como lo hacían los del pueblo de Israel en aquella época. Eso era lo que les decían estos falsos profetas, ¿verdad? También vemos hoy en día cómo hay, pues, creencias falsas, ¿verdad? Que eh, tergiversan la palabra de Dios para comodidad de los que la escuchan, ¿verdad? Hay falsas creencias que eh, omiten porciones de la palabra de Dios que pudieran a ellos hacerlos sentir incómodos. Pero la realidad es que la palabra de Dios, así es, la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios expone el pecado de las personas, porque esa es la naturaleza misma de nuestro Dios. Eh, Dios que había dicho, Miqueas 2:8 decía, el que ayer era mi pueblo se ha levantado como mi enemigo, ¿verdad? Isaías 1, del 2 al 4, Isaías también fue uno de los profetas que habló palabra de Dios al pueblo. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué fuertes palabras. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esa era pues lo que decía Dios acerca de su pueblo. Y más adelante en Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y esto mismo también lo refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 21. Entonces, eso como una introducción a lo que va a ser ahora sí ya los puntos principales de nuestra lección del día de hoy. El primer punto precisamente es que Dios mandó a su profeta a presentar la situación. Y eso lo leemos ahí en los versículos 1 y 2 de Miqueas 6. Voy a hacer lectura de esos dos versículos. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Otra vez dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará contra Israel. Era como un llamado a un juicio, ¿verdad? Escuchen todos el pleito, la pelea, la lucha que tiene Dios contra su pueblo, ¿verdad? Escuchen los montes, escuchen los collados. Y el primer punto que podemos identificar aquí es que nuevamente el profeta Miqueas no hablaba en su propio nombre. Él era un mensajero de Dios. Él no presentó su opinión. Ahí lo leemos muy claramente. Oíd ahora lo que dice Jehová. No es lo que dice Miqueas, no es lo que dicen los otros jueces. Siempre refiriendo lo que dice Jehová. Para él, para Miqueas, lo importante fue dejar bien en claro que Dios era quien lo enviaba. Y por eso leemos, oíd ahora lo que dice Jehová. El siguiente punto es que era necesario poner atención porque el mensaje provenía directamente de Dios para los de su pueblo. Siguiente, los montes y los collados fueron llamados como testigos de lo que Dios tenía que decir a los suyos. Y hacemos un poquito de remembranza, podemos ver cómo a lo largo de la historia del encuentro que tenía Dios con su pueblo o con los representantes de su pueblo, particularmente con Moisés, con Abraham,
estos eventos, estos acontecimientos tan manifestaciones poderosas de Dios en favor de su pueblo, comúnmente sucedían en montes. Y ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando Dios pide a Abraham que ofrezca a Isaac, a su hijo Isaac en sacrificio agradable a Dios. Bueno, eso sucedió en un monte de la tierra de Moriah. Eso lo leemos en Génesis 22:2. Fue en un monte. En el monte Sinaí Dios dio la ley a su pueblo, Éxodo 19:20. En el monte Nebo, Dios llevó a Moisés para que viera de lejos la tierra de Canaán, porque no fue permitido entrar a la tierra. Eso lo leemos en Deuteronomio 32:49. Entonces los montes son, digamos, lugares majestuosos en donde Dios manifiesta o se ha manifestado al pueblo, a los representantes de su pueblo. Y por eso es que aquí lo vemos como un lugar, como un referente importante de la geografía. Oíd los montes y los collados. Entonces están siendo llamados como testigos para escuchar lo que Dios tiene que decir a los de su pueblo. Y el siguiente punto es la pregunta: ¿qué tenía que decir el profeta? El profeta de parte de Dios. Bueno, debían oírlo los montes y los fuertes cimientos de la tierra, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Yo creo que solamente de leer estos versículos que son tan fuertes, ¿verdad? El hecho de que Dios está prácticamente declarándole la guerra, por así decirlo, a su pueblo, ¿verdad? Un altercado. Dios está diciendo: voy a altercar contigo, voy a pelear contra ti. Eso es algo que estremece. Y esas palabras, espero que nunca nosotros las escuchemos de parte de Dios, aunque aquí Él nos está diciendo claramente a través de su palabra que es el resultado de la desobediencia, ¿verdad? Si nosotros como su pueblo somos desobedientes, dejamos sus caminos, Él va a altercar contra nosotros. Él va a tener un pleito contra nosotros. La rebeldía del hombre ocasiona que la ira de Dios se manifieste. Y tenemos dos ejemplos. Números 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba. Aquí vemos que la referencia es acerca de cuando el profeta Balaam fue llamado un poquito más adelante vamos a ver esto más a detalle, pero el profeta Balaam fue llamado por el rey de Moab, Balac, ¿verdad? Y Balaam decidió acudir a su llamado porque Balac quería que maldijera al pueblo, ¿verdad? Entonces, profeta Balaam decide ir y dice ahí en Números 22 que la ira de Dios se encendió porque él iba, porque él atendió el llamado de Balac. Y Salmo 106, 29, también en referencia al Números 25, del 1 al 13, dice: provocaron la ira de Dios con sus obras, provocaron la ira de Dios con sus obras. Entonces vemos cómo la ira de Dios se enciende cuando el pueblo desobedece, ¿verdad? El segundo punto de la clase, hermanos, es el versículo 3, que dice: Dios confrontó a su pueblo con una pregunta. Dios confrontó a su pueblo con una pregunta. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Versículo 3 de Miqueas capítulo 6. Primer punto es que Dios tiene el derecho de confrontar las situaciones que afectan la relación con su pueblo. Dios se dirige al pueblo para reclamar su infidelidad y su ingratitud. Vemos cómo Dios no se hace, discúlpeme la expresión, pero decimos coloquialmente, hacernos de la vista gorda, es decir, hacernos como que no pasa nada,
Dios no es así. Dios reclama al pueblo porque han sido infieles, porque han sido ingratos, porque en vez de bendecir a su Dios, porque se quejan contra su Dios a pesar de las bendiciones que Dios les había dado. Y Dios es soberano, hermanos, Dios es soberano y en todo momento Él tiene la absoluta soberanía de confrontar al pueblo por las situaciones que afectan la relación entre el pueblo y Dios. En Jeremías 2:13 leemos lo que Dios dijo respecto a la infidelidad y la soberbia del pueblo. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, la infidelidad del pueblo, me dejaron a mí, me fueron infieles y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. El pueblo se volvió soberbio. Pues no necesito de Dios, yo solo puedo. Cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Siguiente punto, la pregunta de Dios fue, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Tendrá alguien razón alguna para quejarse de Dios? La pregunta es para nosotros. ¿Tendremos nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora, tendremos alguna razón para quejarnos de nuestro Dios? ¿Cuántas veces nosotros tal vez pudiéramos caer en el error de quejarnos de que Dios, alguna enfermedad, alguna situación económica, alguna pérdida familiar, y pudiéramos caer en ese error de quejarnos contra Dios? Bueno, Dios es soberano, Dios es omnipotente. Él tiene la soberanía sobre nosotros como pueblo, como cristianos, para tomar las riendas de nuestra vida sin que nosotros tengamos el derecho de quejarnos, ¿verdad? Veíamos ejemplos en Éxodo y en Levítico, en Josué, cómo el pueblo constantemente se quejaba de las situaciones que vivía, ¿verdad? Se quejaron, cuando Dios les mandó el maná, pues se quejaron que no tenían comida y Dios les manda bendición, les manda maná. Se quejaban de muchas cosas, ¿verdad? Y siempre pensaban, es que allá en Egipto estábamos mejor, es que allá en Egipto teníamos vegetales, teníamos pescado, y bueno, era constante la queja que ellos hacían hacia Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo no tenemos ninguna razón para quejarnos de nuestro Dios. ¿Habrá alguna razón justa para enojarnos contra Él? Pues no, ya veíamos también en el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Cómo Jonás se enojó contra Dios, pero veíamos que Dios es soberano. ¿Qué podía responder el pueblo ante la pregunta que Dios les hacía, verdad? Yo creo que absolutamente nada. Lo único que el pueblo tenía que hacer era reconocer su pecado, porque ellos no podían de ninguna manera contestar o responder a favor de ellos mismos en contra de lo que Dios les estaba exponiendo ante ellos, ¿verdad? Dios les dice, respóndeme, a ver, dime, ¿qué es lo que alguna cosa mala que yo te haya hecho? ¿En qué te he molestado? Y esta es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Ellos se habían alejado de Dios, habían hecho mal uso de las bendiciones que Dios les había dado. De manera que no tenemos nosotros ningún derecho a estar enojados ni a estar resentidos contra Dios. Si Dios no hiciera una sola cosa más buena en nuestra vida para nosotros, si Dios, imagínense que Dios no nos sana de esa enfermedad que tenemos, que Dios no nos da un trabajo que hemos estado buscando con tanto de nuevo en los últimos años, en los últimos meses. Él no sería digno de ser alabado de todas maneras. Claro que sí, porque lo máximo que Dios pudo hacer para nosotros ya está hecho en la persona de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Entonces, aunque Dios no hiciera ninguna otra cosa por nosotros,
Él es digno de recibir toda la alabanza, toda la adoración por lo que Él ya ha hecho. De manera que no tenemos derecho de quejarnos contra Dios acerca de las cosas, pues pudiéramos decir malas que pudieran suceder en nuestra vida. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien de los que amamos al Señor. Entonces, a pesar que podríamos pensar que alguna cosa mala o adversa nos está sucediendo, el Señor, en su infinita misericordia y su sabiduría, Él conoce todas las cosas. Y cuántas veces hemos descubierto, yo se los digo por experiencia propia, que a veces sentimos que estamos en una situación en la que pues no encontramos alguna salida y sí, tal vez cuestionamos a Dios por qué nos está sucediendo esto. Al final del día, Dios nos promete estar con nosotros a través de esa prueba. Y es ahí cuando al final de la prueba reconocemos que esto que Dios nos hizo atravesar fue para crecer espiritualmente, para acrecentar nuestra fe en Él, ¿verdad? En Romanos 9, 20 y 21 dice, respecto a esto de que no tenemos derecho de quejarnos contra Dios, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí nos habla claramente cómo Dios es soberano y nosotros no tenemos ningún derecho de quejarnos contra las obras de Dios. Siguiente punto es que Dios no había hecho nada malo ni nada que molestara a su pueblo. Por el contrario, Dios no era el problema, ellos eran el problema. Fue su idolatría, su infidelidad, su inmoralidad y su ingratitud lo que los hizo estar lejos de Dios. Segunda carta a Timoteo 2:13, dice, si fuéramos nosotros infieles, Él permanece fiel. Ya lo decíamos, Dios estaba siendo fiel al pacto. A pesar de que si nosotros somos infieles, así como el pueblo lo fue, y así como muchas veces nosotros también lo somos, Él permanece fiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces también nosotros pensamos, hermanos, que Señor, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué estoy atravesando esa situación? Bueno, aquí la palabra de Dios es muy clara y dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego se vuelve contra Dios su corazón. En realidad, muchas de las situaciones que atravesamos no son, no son, no le podemos echar la culpa a Dios. Muchas de estas situaciones nosotros mismos las buscamos, nosotros mismos las buscamos, pero luego cuando nos va mal, queremos echarle la culpa a Dios, como dice Proverbios, luego contra Jehová se irrita su corazón, siendo que por nosotros mismos, por nuestras propias obras, nos desviamos del camino del Señor, ¿verdad? Ahí lo dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No dice que Dios los hizo irse por un camino o por otro camino. Dice, cada cual se apartó por su camino. Y es precisamente aquí también lo mismo que nos dice Proverbios, que el hombre tuerce su camino, se desvía del camino de Dios. Y luego, pues nos enojamos con Dios por lo que nosotros mismos nos buscamos, así lo decimos, nosotros nos lo buscamos en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios confrontó a su pueblo con esta pregunta y Dios nos está confrontando a nosotros como su pueblo en esta mañana con esta misma pregunta. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Siguiente punto, versículos 4 y 5 dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora
¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Y básicamente lo que Dios está haciendo es trayendo a la memoria del pueblo las bendiciones que Él había derramado sobre ellos en el pasado, ¿verdad? Les está diciendo, acuérdate, en el versículo 4 hace referencia directa a la salvación que Él hizo de su pueblo del yugo de la esclavitud en Egipto. Y en el versículo 5 habla precisamente de esto, de este relato que ya habíamos comentado respecto a que el profeta Balaam fue llamado por Balac para maldecir al pueblo. Cuando vio el rey de Moab, que era Balac, que el pueblo de Israel era poderoso, Dios iba con ellos en su camino a la toma de la tierra prometida, tuvo miedo y dice que mandó llamar a este profeta Balaam precisamente porque quería que los maldijera, ¿verdad? Esto es lo que habla aquí. Entonces dice Dios, yo te hice subir de casa de Egipto. Abraham había recibido la promesa de parte de Dios que sus descendientes estarían como esclavos en Egipto, ¿verdad? Lo dicho por Dios a Abraham en Génesis 15:13 se cumplió cabalmente, donde leemos, entonces dijo Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Se refiere a la esclavitud en Egipto, de esos 400 años. Lo leemos en Éxodo 12, 40 y 41, donde dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. El tiempo dicho por el Señor llegó a su fin. Hubo un tiempo en que los hebreos no fueron esclavos en Egipto, sino que José y su familia tenían el favor del faraón. Pero llegó un día en que el nuevo rey de Egipto, no conocía a José y entonces fue que los hebreos fueron esclavizados y eso lo leemos ahí en Éxodo 1 del 8 al 14. Pero entonces la palabra de Dios dada a Abraham se cumplió. Pero Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, Aarón, María. Vemos los acontecimientos de la salida del pueblo de Israel hasta la toma de posesión de la tierra prometida están perfectamente documentados en los libros desde el Éxodo hasta Josué, en donde aprendemos, digamos, todo el andar de este pueblo por el desierto desde su salida de Egipto hasta que tomaron la tierra prometida por Dios, la tierra de Canaán. Y vemos que no estuvieron exentos de problemas. Vemos cómo la promesa que Dios les había dado venía con problemas también, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando los 2 espías fueron mandados a explorar la tierra y 10 de ellos regresaron diciendo, sí, realmente es una tierra donde fluye leche y miel, pero hay gigantes, ¿verdad? Y nosotros al lado de ellos nos vemos como unos insectos insignificantes, ¿verdad? Pero hubo 2 de esos 2 espías que eran Josué y Caleb, dijeron, sí, efectivamente, hay gigantes, pero Dios está de nuestro lado y nuestro Dios es más poderoso que ellos y los vamos a derrotar en el nombre del Señor. Entonces, había problemas, sí, había vicisitudes, sí, Dios se mantuvo fiel a lo largo de todos esos 40 años que estuvieron transitando en el desierto, ¿no? Entonces vemos cómo los cuidados de Dios hacia su pueblo durante este tiempo fueron realmente extraordinarios, fueron realmente sobrenaturales. Y vemos el ejemplo en Éxodo 13, 21 y 22 acerca de la columna de nube de fuego. Perdón, la columna de nube y la columna de fuego, ¿verdad? Entonces vemos ahí en Éxodo 13, 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles
a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces, Dios proveyó esta columna en el día y en la noche para que pudieran andar por su camino. Versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El maná lo vemos en Éxodo 16:15, ¿verdad? Esto es, hermanos, un pequeño repaso de los muchos cuidados que tuvo Dios hacia su pueblo en su andar por el desierto, ¿verdad? Éxodo 16:15, leemos, y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. De hecho, maná en el lenguaje hebreo precisamente quiere decir ¿qué es esto? Y así le pusieron, así se le quedó el nombre maná. Maná es ¿qué es esto? Pero vemos entonces cómo Dios proveyó maná del cielo, codornices del cielo también, ¿verdad? El agua de la roca en Éxodo 17:6. He aquí que yo estaré delante de ti allá sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El pueblo se había quejado, estaba muy quejumbroso. Ahí en el versículo 2 del capítulo 17 dice que altercó el pueblo contra Moisés y le dijeron, danos agua para que bebamos, ¿verdad? Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Verdad? Entonces, a pesar de que el pueblo tuvo esa actitud, Dios les manda bendición con el agua de la roca. Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Qué extraordinario los cuidados que Dios dio a su pueblo durante todo este tiempo. Entonces, es un recordatorio que Dios les estaba haciendo a ellos. Acuérdense de lo que yo he sido para ustedes. No solamente lo que yo he hecho por ustedes, sino quién yo he sido para ustedes. Y la verdad, hermanos, es que nosotros debemos también de tener esa misma remembranza. Dios en esta hora nos está pidiendo que recordemos quién Él es y quién Él ha sido para nosotros en el pasado, y que sepamos también que reforcemos esta confianza en que Dios es el mismo ayer, hoy y el día de mañana. ¿Cuántas veces nosotros dudamos y nos preocupamos por qué va a pasar el día de mañana? Sobre todo pues en estos tiempos, ¿verdad? De tanta incertidumbre, de enfermedad, de falta de trabajo en muchas ocasiones. No caigamos en la falta de fe. Dios nos dice, acuérdate, Iglesia Bautista del Divino Salvador, acuérdate, Rafael, quién he sido yo para ti en el pasado, y ten fe de que el mismo voy a ser yo hoy y mañana, ¿verdad? Entonces, esa es una manera que Dios tiene de recordar al pueblo y de recordarnos a nosotros quién Él es, quién es Él. Entonces, Dios no permitió al rey Balac, ya en el siguiente versículo 5, no permitió al rey Balac maldecir al pueblo por medio del profeta Balaam, quien en vez de maldecir, como se lo ordenó el rey, pronunció bendición para el pueblo. Y eso lo leemos ahí en Números, si ustedes van a Números 23 y 24, ahí vemos precisamente este relato del cual estamos hablando. De hecho, desde el 22, ¿verdad? Si ustedes leen Números 22, 23 y 24, ahí viene precisamente este relato bíblico, ¿verdad?
que ya hablábamos. Números 23:11 dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos. Y he aquí has proferido bendiciones. Bendiciones. Dios le indicó a Balaam que bendijera a su pueblo y que no lo maldijera. Y luego en Números 24:10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Dios profirió bendición a su pueblo, no solamente una, sino 3 veces, contrario a lo que quería Balac, para destruir al pueblo, poderoso pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que Dios trajo en aquel entonces a la memoria del pueblo, ¿verdad? Dios recordó lo que él había hecho en favor del pueblo. Y precisamente, hermanos, es eso también, ese pensamiento que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Dios quiere que nosotros recordemos las cosas que Él ha hecho a nuestro favor en tiempos pasados. Dios quiere que nos demos cuenta que Él ha sido justo para con nosotros. Él nos ha libertado de la esclavitud, nos dio libertad del pecado, así como lo hizo con el pueblo que no permitió que lo maldijeran, sino por el contrario, profirió bendición a favor de ellos. Dios es fiel, así como lo escribió el profeta Daniel. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelan, con que se rebelaron contra ti. Daniel 9:7. Finalmente, las aplicaciones. Punto número 1, el pueblo se había alejado de Dios a pesar de que Dios los había colmado de bendiciones. Siguiente, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y altercará contra Israel. No quisiéramos que ocurriera algo así nunca, pero la rebeldía del hombre ocasiona que la ira de Dios se manifieste. El poder, de la ira de Dios se manifieste. Dios, siguiente punto es, Dios está en su derecho de confrontar las situaciones que afectan la relación con su pueblo. En este caso se dirige a él porque le ha sido infiel y se ha comportado con mucha ingratitud. Siguiente punto, ¿tendrá alguien razón para quejarse de Dios? ¿Habrá alguna razón justa para enojarnos con él? No. Sería tener una actitud arrogante ante él, que es todopoderoso y soberano. Ningún soberbio ha podido permanecer en pie delante de él. Siguiente, Dios no había hecho nada malo ni nada que molestara a su pueblo. Dios no era el problema, el pueblo era el problema. Insistimos, fue su idolatría, su infidelidad, su inmoralidad y su ingratitud lo que los llevó lejos de Dios. Siguiente, Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto enviando a Moisés, Aarón y María. La historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto está perfectamente documentada desde Éxodo hasta Josué, desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Y por último, Dios no permitió al rey Balac maldecir al pueblo por medio del profeta Balaam, quien en vez de maldecir como se lo había ordenado el rey, pronunció bendición. Pues quiera el Señor, hermanos, que tomemos su palabra como algo poderoso, algo relevante para nuestras vidas. Esto es en sí la lección del día de hoy y ha sido mi oración que el Señor nos hable, que el Señor nos cambie, ¿verdad? Porque la palabra de nuestro Dios es viva. No la podemos tomar como el mensaje para alguien más. A veces podemos caer en ese error de pensar, ay, si estuviera este hermano que escuchara esa predicación, porque le caería como anillo al dedo, ¿verdad? Yo creo que algunas veces hemos pensado así, bueno, eso hay que la palabra de Dios apunta siempre
hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo quiero darles muchas gracias y darle gracias a Dios también por la oportunidad de haber compartido la palabra con ustedes en esta mañana, que haya sido también de bendición. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a mi hermano